estamos de vuelta y estamos con una invitada súper especial. La verdad a mí me emociona mucho porque yo veo mucho el programa. Bienvenida, Chef Coral Ayoroa. Muchas gracias, chicos. Estoy feliz de estar contigo Andrés, contigo Alan también. Estoy de verdad muy contenta. Gracias por la invitación. Estamos teniendo de nuevo. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo te sientes con tenerla de nuevo acá? Bastante emocionado. Yo le tengo mucho cariño a la Chef Coral porque fue de las primeras entrevistadas en nuestro programa, cuando en aquel entonces no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Sí, no, a mí igual me emociona. Dato curioso, usted es la primera entrevista de todas las que tenemos en Spotify. Es la primera, usted abrió esta modalidad de entrevistas más a profundidad, así que estamos muy agradecidos con que esté nuevamente con nosotros. Muchas gracias, mira, no sabía que era la primera entrevista, pero bueno, entonces fuimos con una buena patadita inicial, vamos a decir. Inauguramos aquel programa. No, a mí me pone muy emocionado. Y bueno, aquella vez le habíamos hecho la pregunta filosófica que siempre le hacemos a todos, que para algunos es un poco más complicada, para otros no tanto. Y esta vez, para retomarlo un poquito, la vamos a volver a hacer. A pesar de que ya nos la respondió, la volvemos a hacer. Y es la de siempre. ¿Quién es Coral Ayoroa? Bueno, Coral Ayoroa es una mujer apasionada por lo que hace, por la gastronomía principalmente, amante de su tierra, Bolivia. Una mujer que ama bastante a su hijo, por ejemplo, creo que eso es Coral, o sea, resumen todo eso. La anterior vez, usted mencionaba que ama mucho la comida nacional y estaría dispuesta a hacer mucho por ella. No, seguro que sí, tenemos tantas cosas que de repente no las estamos valorando, ¿no? Y siento que como cocineros tenemos que ver lo que tenemos dentro de casa, ¿no? Es como en todo, muchas veces, a veces uno cree que no está dentro en casa y lo vamos a encontrar afuera, y nos damos cuenta que en casa hay todo, ¿no? Y eso a veces, pasa cuando generalmente viajamos a otros lugares y creemos que es mucho mejor, que sí puede ser, aprendemos otro tipo de cosas como disciplina, organización, técnicas en mi caso, ¿no? Muchas técnicas nuevas que uno puede traer, técnicas de vanguardia que de repente no estamos, pero también volvemos a casa y te das cuenta que podemos tener técnicas ancestrales, por ejemplo, y que tenemos un montón de productos que hay que aprender a valorarlos. Muchos no los valoramos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hace muchos años en Dinamarca quise hacer un piquemacho, recuerdo muy bien, y había pedido la papa holandesa, y en vez de esta papa me trajeron una papa muy pequeña, y digo, se han equivocado en el pedido. Yo, para hacer esta papa frita necesito tener una buena papa, la papa holandesa, y me dice, es la única papa que hay aquí en Dinamarca, no hay más papa, a no ser que quieras una papa congelada. Y ahí uno recapacita y dice, pero en Bolivia nosotros tenemos más de 1580 variedades de papas. Y ahí va la reflexión, ¿cuántas de esas variedades nosotros mismos conocemos? Yo te digo que seguramente no las conozco las 1500, ¿no? Pero es ese tipo de reflexión que a raíz de eso uno como que va valorando y dices, pucha, o sea, es un sacudón que tú ves y como, no hay más papas, es como... No puede ser, está ahí Holanda. Entre chiste digo, ¿no? Pero... pero son cosas que de repente nos sacuden de verdad y darte cuenta, ¿no? Otra cosa que me acuerdo muy bien, que se me marcó también, tenía muchas ganas de comer fruta y había una cajita de uvas que se veían espectaculares realmente, y estas uvas me costaron como $10 el poder comprar esta cajita, y cuando las llegué a casa y las comía, y era como comerme un cartón. No sabían a nada, o sea, visualmente eran hermosísimas, pero no sabían a nada. Y ahí también mi reflexión era que cuando yo llego acá a Bolivia, hay ratos en que la uva cuesta 4 libras a 10 bolivianos, que son 2 kilos, o sea, es impresionante. ¿Cuántos de nosotros consumimos esa uva? Pasa con muchos productos que podemos ir hablando, por ejemplo, el café también. Lamentablemente el café sale a exportación, y no tenemos, ¿no? Muchas veces, inclusive se etiqueta afuera, vuelve y es mucho más caro para nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que empezar a valorar lo que tenemos en casa. Por eso es que creo que es la invitación que siempre trato de hacer. A valorar todo lo nuestro, a valorar las cosas que tenemos en casa y que no le damos tanta atención. Precisamente, querido Andrés, me llama mucho la atención esto en lo particular del café, porque siento que por lo general no sabemos valorar la totalidad de los ingredientes que tenemos, y más bien capaz hay una tendencia a que
el boliviano se esté virando un poco más hacia el fast food, a estos locales de hamburguesas, de alitas, que pueden ser muy ricos, pero aún así, hasta cierto punto tenemos que reivindicar nuestras tradiciones. Eso es cierto lo que tú dices, porque de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Creo que es por un factor de tiempos también, ¿no? De repente a veces la comida la quieres mucho más rápida. Nuestra comida, por ejemplo, tiene un proceso de mayor cocción, vamos a decir, es mucho más prolongado en cuanto a tiempos, a diferencia que puedas tenerte un pollo frito o una papa frita que la vas a sacar en un rato, digamos, ¿no? Y siento que si está reinando eso es porque realmente está habiendo bastante consumo y estamos empezando a ignorar. Siento que con algunos programas que hubo, por ejemplo, con Netflix, este programa que hubo yo tenía un proyecto también que se llamaba Sumapayata, que era un circuito gastronómico de las comideras callejeras o de esta comida que tienes en las calles. Y siento que con eso como que hemos un poquito recuperado y ahora te vas a ir a comer un relleno de papa, te vas a comer un anticucho, es como un normal, pero déjenme decirles que hace algunos 10, 15 años atrás era como, ¿cómo vas a comer? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a comer un anticucho? ¿Cómo vas a hacer ese tipo de cosas? Y preferías, claro, era mucho más cool estar en la fila de McDonald's, claro, para poder hacer, o en Burger King, y estar así como para querer tener tu hamburguesa por el juguete o alguna cosa. Y siento que en eso estamos como que mejorando, ¿no? O sea, por lo menos aquí en La Paz es mucho más notorio esto que hemos vuelto a, vamos a decir entre comillas, a nuestras raíces, o estamos empezando a volver a consumir. Que no pasa, por ejemplo, bueno, prácticamente vivo tanto en Santa Cruz como en La Paz, y en Santa Cruz noto que hay mucha globalización. Dada la globalización, por ejemplo, hay diferentes tipos de alimentos, vas a encontrar mucha comida extranjera. Allá, por ejemplo, a veces yo me termino confundida porque hay tanta comida peruana y no tanto de su comida, ¿no? Me cuesta mucho más el conseguirme un buen majadito, pero seguramente que si tengo una lista de ceviches voy a tener así un montón, la comida brasilera, y es como muy amplio a nivel internacional, vamos a decir. ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años aquí en la ciudad de La Paz? Eso es lo que teníamos, ¿no? O sea, si tú me preguntabas o venía un extranjero y me decía, ¿dónde puedo ir a comer comida boliviana? Era muy poco. En aquel entonces simplemente había el Vagón del Sur, que era uno de los más conocidos, y no había más donde podía hacerte una referencia, pero te hubiera dicho la Suisse, te hubiera dicho la Comédie, que era un restaurante francés, sueco, alemán, y había así como una gama, que es lo que está suscitándose actualmente en la parte de Santa Cruz, ¿no? A mí me llama mucho la atención que usted mencionó el street food latinoamericano, que justo agarró, con Alan fuimos a comer los rellenos de la Emiliana recién. Fuimos a conocerlos porque personalmente yo no los conocía, los había visto en la serie de Netflix, pero nunca los había probado. Y sí rescato mucho usted esto que dice que tal vez ahora el paceño está recuperando un poco más, es que nos sentimos mucho más orgullosos tal vez de estos nuestros pequeños puestos de comida callejera como rellenos, salteñas, tucumanas, anticuchos, pero yo noto, y no sé si usted nota lo mismo, que hay mucho rechazo también a otras cosas, como un picante de lengua, una ranga, unas tripitas, por ejemplo, en la Plaza Alonso de Mendoza. Como hay mucha gente que es muy fan de ello, hay mucha otra que nunca las ha probado y las rechaza totalmente. Sí, puede ser. Generalmente no tenemos mucha costumbre de consumir las vísceras, ¿no? Y es algo cultural también. Antes sí se podía hacer porque viene desde la cultura de la colonia, en realidad, que tenemos todo este tipo de cosas, donde van introduciéndose este tipo de alimentos, y eran los esclavos o la gente que comía este tipo de despojos, vamos a decir, y ahí van haciendo, digamos, ¿no? Y se va manteniendo. Ah, son rebeldes. No, entonces es... No, pero hay cosas así como muy deliciosas, y algo que, bueno, ahorita tocaste lo del anticucho, y lo he tocado también porque a nivel Latinoamérica tenemos los anticuchos, los pinchos también están en Ecuador, y recientemente ha salido en una revista que vi como plato favorito el anticucho como boliviano, y realmente no es boliviano, no es un plato peruano que tenemos, ¿no? Nació allá en el Perú con esto, pero que lo hemos ido adaptando, como sucede también en toda la parte de Latinoamérica, que hay algunas, tenemos ciertos tipos de platos que seguramente han nacido en alguno de alguno de los países de Latinoamérica, pero los hemos ido como copiando, ¿no? Entonces, eso también tenemos que aprender como a discernir, a separar. Hay que entender de que de repente cuando nosotros hemos sido colonizados, tenemos bastante esta mezcla de este mestizaje de comidas que vamos teniendo, ¿no? Te voy a hablar de una, por ejemplo, el coco van, es un plato francés, y acá nosotros tenemos el coco de pollo,
que es muy típico de la parte de Sucre. Y así podría hablarte, la paella también es una derivación igual que tiene el majadito. Entonces hay así como un montón de platos que vamos jalando de ciertas culturas, pero bueno, hace muchos años también Bolivia contaba con parte de su gastronomía, donde ahí están principalmente esta parte en el periodo preincaico, teníamos el uso de las papas o la llama, etcétera. Yo me quedaría hablando durante horas con la chef Coral, pero toca hacer un corte chiquitito y a la vuelta. Mire, la anterior vez que hemos charlado, hemos hablado mucho sobre la comida, sobre la cocina, pero yo quiero saber mucho sobre su vida. Así que a la vuelta vamos a conocer un poco más sobre la chef Coral. Enseguida volvemos, esto es Otra Voz. Estamos de vuelta y es momento de conocer un poco más de la vida de la chef Coral. La anterior vez que estábamos charlando, usted nos contaba que hace como 15 años que no va a Chulumani. ¿Cierto? Bueno, tal vez hasta más, creo, pero sí, Wow. sí, es hace mucho que no voy. Pero sí es oriunda del lugar. ¿Hay algún plato típico de Chulumani que a usted le guste? Ay, no podría decirte, porque las jaguitas podría hablarlas, pero, a ver, yo he nacido en Chulumani, pero no he vivido nunca en Chulumani. No, entonces he visitado muy pocas veces, entonces siento que ahora el compromiso es de ir a conocer dónde he nacido, ¿te das cuenta? Mira. Pero sí, hay unas famosas jaguitas que nacen de allá, de Chulumani. Que son bárbaros. ¿A usted le gustan las jaguitas? Me gustan ¿Usted es más de las cosas dulces o saladas? saladas siempre, saladas, ácidas, es algo que me gusta mucho más. O sea, un helado o una buena salteña, la salteña. La salteña, seguro que sí. Mira, yo también. Yo soy mucho más pero fan depende de del helado, podría ser, ¿no? ¿Ah, sí? Un buen azaí, por ejemplo, me parece espectacular, o sea, es como... podría o un estar- helado de copoazú. Oh, qué excelente, cosa más ¿no? bella. O sea, hay Helado de cosas y canela. cosas. Helado Un de helado de canela canela. también, ¿no? ¿Cuáles son sus helados de canela favoritos en la ciudad? Yo me voy al cementerio, cuando quiero tomarme un buen heladito, en el cementerio es lo que te hacen. Bueno, ya no es como antes en la parte rústica que lo iban haciendo, yo iba con mi padre siempre cuando nos llevaba por el cementerio y siempre parábamos por los helados, entonces tengo un bonito recuerdo, o sea, de mi papá, de mi mamá, de estar consumiendo los helados en estas bancas que se movían así. Bueno, ahora ya ha mejorado un montón, ¿no? Claro, en la parte de atrás del cementerio. Alan nos contaba que una vez habían ido al cementerio y que se aglomeró mucha gente. Y yo le quería preguntar acerca de eso. ¿Cómo hace usted cuando sale a la calle y va a comer a un restaurante? Me imagino que le pasa mucho esto de que se le acercan las personas, le piden una foto. Sí, bueno, en este último tiempo sí, así que yo encantada de tomarme las fotos, de recibir tanto cariño, de verdad es algo que jamás había pensado en mi vida, tener este cariño de la gente, así que yo con todo el amor lo hago, ¿no? Hay algunos restaurantes que me ha tocado también entrar y donde te preguntan si me ha gustado o no me ha gustado. Trato de no vertir ningún tipo de opinión, porque creo que no estoy trabajando en ese momento, sino estoy como en otro tipo de... En otra faceta. En otra claro. faceta, entonces no quiero osarme a ni calificar ni nada. ¿Y alguna vez le pasó, por ejemplo, que le digan como que hay mucha gente, tenemos que cerrar el lugar? O algo por el estilo. El año pasado me pasó en la feria, ¿no? En la Fexpo. El stand de Wari estaba a como una cuadra, vamos a decir, y no podía entrar, entonces tenían que apoyarme los de seguridad para poder salir. Y claro, el programa recién era la primera vez que se había hecho el programa acá en Bolivia, ha habido una repercusión y las filas para fotos, o sea, mínimo por lo menos debemos unas 300, 400 fotos día que hacíamos o un poco más, con decirte que me dolía hasta el cachete de tanto sonreír y ha sido así algo súper chistoso. Nunca he podido conocer la feria porque como que avanzábamos y la gente se aglomeraba, entonces teníamos que volver al stand, pero bonito sentir el cariño, que les haya gustado el programa, para nosotros digo, porque hablo también por los marcos que tengo ahí al cuadrado, realmente es algo muy, nos sentimos muy felices del cariño de la gente, realmente MasterChef nos ha dado esta ventanita para poder mostrar un poco de nuestra gastronomía también, y de repente para hacernos también despertar a nuestros productos bolivianos. Este año se ha hecho un poco más, hemos hecho más cosas bolivianas y eso me tiene a mí muy satisfecha, por ejemplo, muy contenta.
¿Y cómo cree que MasterChef ha influenciado en la forma en la que los bolivianos de a pie ven a la gastronomía boliviana? ¿Cree que ha marcado un punto de inflexión en cómo pensamos la gastronomía? Sí, podría ser. De alguna manera, yo recuerdo el año pasado en un episodio de la sopa de maní específicamente y recibíamos bastantes críticas principalmente a los participantes donde decían, ¿cómo van a hacer ese tipo de sopa y no sé qué? Yo, dentro de lo que pensaba y decía, ¿cuántos de nosotros habremos cometido algún tipo de errores o no, realmente no nos hemos servido una sopita de maní o no nos hemos servido ciertas cosas, ¿no? Es lo mismo que ahorita podríamos hablar un poco más de la gastronomía y podría hablarte de algunos productos como, ¿alguna vez te has servido una ají de achacana, por ejemplo? Es un captu que es muy típico de la parte de Potosí, un plato que ya se está perdiendo, una chanfaina, una guarjata que ya no lo estamos teniendo. Entonces, siento que MasterChef es una ventana que nos muestra ese tipo de cosas, por lo menos en nuestros productos, en nuestras cosas. Seguramente, como en todo, hay los haters que de repente a veces no les gusta algún tipo de cosa y creemos nosotros que estamos por fuera, digamos, de la pantalla, de que podemos hacerlo mejor. Y a veces no suele ser así. Yo siento que esto es como un pequeño jaloncito de orejas, vamos a decir, para todos nosotros, para empezar también a valorar lo nuestro, nuestra gastronomía, nuestros productos, todo este tipo de cosas. Siento que hemos abandonado un poco acerca de lo nuestro, y usted mencionaba este caso de Santa Cruz, que ahora tal vez está mucho más globalizado, pero me viene a la mente esto que hizo el chef Marco Bonifaz hace un tiempo, que introdujo un poco de lo nuestro dentro de la comida rápida, con sus hamburguesas de quinoa en Pollos Copacabana. ¿Cómo cambiaría usted un poco la comida rápida en nuestro país para que tenga un toque más nacional? A ver, hace algún tiempo yo estaba con un proyecto de una sándwichería donde estaba introduciendo varios sándwiches. Ahí tenía un sándwich de charquecán, que lo hacía con un huevo pochado, tenía un sándwich de anticuchos, y así cositas que como de alguna manera estaban como introduciéndose para poder ver en otro punto de vista, ¿no? O sea, una comida rápida que fuera un poco mucho más fácil, porque entendemos que a veces no tenemos el tiempo para irte a un restaurante, esperar los 20 minutos que por lo general esperamos y todo este tipo de cosas, pero siento que este tipo de cositas se pueden ir haciendo. Bueno, Marco Bonifaz para mí es el rey de la quinoa, yo siempre lo molesto y le digo, él viene trabajando ya hace muchos años, él ha estado trabajando bastante con la parte de la quinoa, nos ha representado también fuera de Bolivia con este grano de oro, entonces ha sabido de alguna manera trabajar muy no sé, creo que yo no le, ya te digo, el decirle el rey de la quinoa realmente es porque lo es, ¿no? Ha hecho un trabajo hace muchísimos años, no desde ahora. Y yo creo que la idea, no solamente para mí, sino para todos los cocineros, es empezar desde ahora a trabajar, a mostrar nuestros productos. Principalmente algo que nos está faltando es empoderarnos de lo que nosotros tenemos acá en casa, de creérnoslos, porque muchas veces pasa de que no la creemos, ¿no? Valoro mucho, de verdad, el salir afuera, lo he hecho yo también, y todavía sigo con muchas ansias de poder volver a salir a algunas cocinas fuera de Bolivia para dar una actualización, en realidad, pero siempre la meta es como volver a mi tierra y poner lo que hemos aprendido. Y hay claras muestras de varios restaurantes que tenemos acá, por ejemplo, el caso de Popular, que tiene una comida contemporánea, donde utiliza bastante, es muy técnico, donde uno no se lo imagina, ¿no? A veces se me ocurre cuando tenías en una pensión, decías, el postre era un plátano, por decirte, ¿no? Y ellos han sabido cómo lo van a modificar, cómo lo van a hacer, y lo presentan de otra manera. Entonces son varias cosas que hay que ir rescatando. Tenemos otro restaurante, Payaui, que ahorita está trabajando, por ejemplo, con la gastronomía netamente boliviana. Gustu, que también te vende como otro tipo de experiencias. Y creo que hay como un montón de restaurantes que puedo hacer referencia el día de hoy. Pero bueno, nos vamos a quedar todo. Hablaríamos ya todo toda la entrevista, los 40 minutos. Ahora que trae a colación este estilo de restaurantes de cocina un poco más autoral, como Payaui, como Popular, como Gustu, ¿no cree que el público boliviano es como que muy reaccionario al momento de que estas propuestas gastronómicas se atreven a alterar ligeramente estos platos? Porque muchas veces hacen estas presentaciones muy gourmet, muy pensadas, muy de cocina de autor, y muchas veces reciben muchas críticas de la gente diciendo, no, es que este no es la sopa de maní como la hacía
mi abuela o mi abuelo. Ahí, por ejemplo, coincido en ciertas cosas contigo, porque realmente yo he aprendido, y lo digo lo he aprendido porque seguramente estaba entre esta mezcolanza que íbamos haciendo, seguramente he incidido en esto, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, por ejemplo, yo he trabajado trabajé en Gusto, y teníamos un plato, queríamos sacar menús de almuerzos y hicimos un silpancho, ¿no? Pero era un tartar en realidad. El tartar se lo sirve es una carne cruda que se va trabajando con un huevo, que lo trabajamos un huevo pochado y a nosotros nos parecía súper bien. El silpancho se llamaba ¿no? Un día un señor súper enojado me dice, oye Coral, ustedes están confundiendo a la gente. Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, tú no le puedes venir porque hay mucha gente que va a este restaurante y pide, se va con la idea de un silpancho que es con carne cruda. Y el silpancho no es así. ¿Saben? Nunca lo había visto desde ese punto de vista, porque según nosotros estábamos haciendo como wow, estábamos haciendo otro tipo de técnicas para poder mostrar. Y me quedé así como reflexionando, y ahí como que fuimos cambiando también dentro del restaurante para no meterte, ¿no? Y lo que Gustus, por ejemplo, no te hace una cocina nacional, ¿no? Gustus lo que te hace es una cocina de autor, que a través del producto te va a ir trabajando, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Popular. Popular te dice que es comida contemporánea que la está transformando. O sea, sabes que no vas a tener. Un payaui, por ejemplo, a mí me gusta un poco más porque sé que voy a ir a comer como se lo come el ají o como se lo come la sopa de maní, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser un poco más diversos, ¿no? A veces, por eso es que nos hacemos llamar cocineras de autor. Yo soy cocinera de autor, por ejemplo, porque yo a través de la investigación, de la invención de diferentes tipos de platos puedo hacer, y ese tiene un know-how, porque pueden ser sabores que tú nunca los has probado y yo te los voy a presentar. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado con la gastronomía. Y dada eso, mis reflexiones, por ejemplo, yo en mi caso, cuando voy a trabajar con comida nacional, no lo voy a alterar. Puedo mejorar en las técnicas, como que, por decirte, no es una saca de pollo. Voy a hacer que ese pollo sea un poco más sabroso y le voy a poner en una salmuera, por ejemplo. Quiero seguir escuchando a la chef Coral, pero después del cortecito. Es momento de una pausa chiquitita y enseguida volvemos. Esto es Otra Voz. Estamos de vuelta, no estamos divirtiendo, estamos hablando poco acerca de nuestras vidas con la chef acá detrás de cámaras y a ver, estábamos charlando un poco. Yo decía, le voy a preguntar lo mismo al aire porque la gente igual, yo creo que quiere saber. La chef Coral no es de cantar. No le gusta, pero sí un poco más de bailar. Me gusta bailar bastante. Y yo le preguntaba, ¿usted se animaría alguna vez a bailar en una fiesta patronal? El Carnaval de Oruro, el Gran Poder, tal vez. Paso. Lo ofrecieron una vez. Sí, fue súper chistoso. En una fraternidad ofreció para que pudiera bailar morenada, ¿no? Pero no es algo que me gusta bailar, pero bailaría bien, creo, en una discoteca, no bailaría en una fraternidad, creo. No le gustaría, no es mucho de la vibra. No soy, creo que para este tipo, de repente, no sé, también hay que especificar qué tipo para cuándo, ¿no? Entonces es como por devoción muchos bailan, entonces siento que sería como falsa yo al no poder. Y si bailaría algo, por ejemplo, ¿qué le gustaría bailar? Morenada, caporal, puglia y diablada, no sé. Uy, creo que en la actualidad bailo en la boca de la gente y estoy chocha con eso. y sí. Y sí, pero ¿qué género musical le gusta a usted, por ejemplo? Me gusta el New Age, creo que escucho de todo. ¿De todo? De todo. Sí, de momento ahora es un buen reggaetón, o no tanto. No tanto, pero a veces toca de que con los compañeros que escuchan, bueno, no los Marcos por si acaso. Ahí ya peleando los Marcos. Pero sí, a veces toca como escuchar, no es como vas a decir, ¡apaga esa! Claro. Pues tienes que ahí como tratamos de seguir un poco la vida. Sí, pero seguramente el reggaetón es algo que es lo que menos me gusta, ¿no?
O sea, usted Uy. no pondría un reggaetón. ¿Por sí. qué? Uy, porque se rayaba el Alan. Yo, el más reggaetonero del equipo. Sí, yo veo las stats de Alan y le gusta mucho Tiny, Bad Bunny, Tiny, Mike Towers. Towers. Escucha mucho Mike Towers. El género urbano. El género urbano. Sí. Hay muchos artistas o sea, no grandes como le digo, pero como que con mucho potencial en nuestro país que se dedican al género urbano. Bonnie, Gaby Ferreira. Gaby. Oye, que por cierto recién vi un TikTok y ahora voy a ir a esto. TikTok ayer, Gaby ayer decía en un TikTok que se sentía muy mal porque ella decía que era un artista independiente y que le ponían un comentario que le decía artista ni la uña o algo así. Y ella decía como que yo tengo mucha formación y me duele que la gente diga ese tipo de cosas porque trato de que la gente me apoye. ¿Usted cree que el boliviano no apoya lo nuestro? Sí, pasa en todo, ¿no? Es lo mismo. Prefieres una marca de afuera que tener una ropa que vas a tener acá, ¿no? Prefieres una manzana chilena o una palta peruana, que es mucho más bonita, vamos a decir entre comillas, a comerte la palta que tienes y la manzana que tienes acá. Entonces, lo mismo pasa con los vinos, ¿no? Hay ciertas marcas de afuera que son mucho más económicas, prefieres traerlas acá a casa y no consumir el vino que tenemos acá. Entonces, siento que muchas veces no le damos el valor a lo que tenemos acá. ¿Y cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos enseñar a los bolivianos a que valoren sus propios productos? Yo creo es como lo que decía hace rato, ¿no? Empoderarnos, realmente creérnoslos, apoyarnos. Yo voy a hablar desde la comunidad de los cocineros, que deberíamos como de alguna manera como articularnos, unirnos, ir de la mano para poder mostrar nuestros productos, ¿no? Que lo noto que en estos últimos años lo hemos ido trabajando más en la ciudad de La Paz, somos un grupo, digamos, que de repente somos pro 100% producto boliviano y estamos haciéndolo y trabajando, ¿no? Porque seguramente hasta hace algunos años te hubiera dicho, para hacer un plato francés o alguna cosa te hubiera dicho, necesito tener esa mostaza Dijon porque si no, no me va a salir esto. En la actualidad ya sabemos cómo podemos cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siento que es como empoderarnos y creérnoslos de que realmente nosotros tenemos tanto acá. Sí, es justo necesario. Yo la verdad creo mucho de que tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad y darnos cuenta de que lo nuestro tiene todo el potencial y tiene todo el poder para agarrar y cambiar. Nos pasa, y voy a sacar a colación algo que ha sucedido recién con Héctor Garibay. Héctor Garibay va y gana la maratón allá en México. La gente, obvio, acá lo aplaude, lo quiere mucho y demás, y piden apoyo para él. Pero es que el apoyo no va meramente del Estado. Obvio, sí, tienen un papel muy grande, y usted lo decía la anterior vez que hablábamos, ¿no? Pero igual va de nuestra parte, nosotros escribiéndoles, mandándoles ánimos, incluso en sus campañas de recolección, porque ellos crean muchos GoFundMe para tratar de financiarlos y demás, nosotros podemos ir y apoyar, y no solo me refiero a Héctor Garibay, Fernando Navia, Rolando Moscoso, el mismo Tigre de Moxos, Hugo Delien, que son atletas de alta competencia, pero no solo nuestros atletas, cantantes, nuestros cocineros, nuestros chefs, que podemos apoyar y no lo hacemos. Y creo que es momento de agarrar y cambiar un poco nuestra mentalidad para estar un poco más orgullosos de los nuestros. Exacto, lo has dicho, Gabo, y realmente tenemos que empezar nosotros a como... Perdón, Andrés. No pasó nada. Se iba. Bueno, Gabo que está por el otro lado, ¿no? Hay un saludo a Gabo que sí, nos está viendo. Un saludo a Gabo ahí, que me acordé. Pero es hay que empezar a sentirnos orgullosos, a promover nosotros mismos, porque no lo vamos a hacer más allá. Ahora, siento que este tipo, lo has mencionado, este señor Héctor, realmente deberíamos ponernos todas las pilas en campañas, pero desde el hecho de verlos pegado dentro de nuestros muros, ahora que estamos tanto en nuestras redes, de poder mostrar, de poder realmente aplaudir, porque realmente como bolivianos nos ha hecho sentir muy orgullosos. Sí, absolutamente. Nos pone la piel chinita. Yo veía los videos, por ejemplo, cuando él cruzaba la meta, dejando atrás a los africanos, y me ponía la piel chinita. Y yo siento que es lo mismo con todas las cosas, que yo me siento muy orgulloso. Cuando veo en el top nacional a un artista boliviano, ya sea Bonnie Lobby, que recién estrenó una canción que le está rompiendo, Gaby, que no hace mucho estrenó otra canción que igual le rompió, Javi Elías, que se fue incluso a Buenos Aires, a los premios Maya, que igual la mega rompió. Siento que cuando veo ese tipo de cosas se me pone la piel chinita, y creo que es
que no solo me pasa a mí, le pasa a la mayoría de los bolivianos, pero no debe quedarse ahí. Creo que Exacto. debemos agarrar y trabajar un poco más. Un reposto no nos hace mal, apoyar un poco a estos artistas, escucharlos. Mire usted que no siempre podemos ir a un concierto, no siempre podemos ir a comer a un restaurante nacional, porque tal vez no nos dan los fondos, pero apoyándolos, reposteando, escuchando las canciones, viendo las participaciones de nuestros atletas, es una forma de apoyar y de reivindicar lo nuestro. Apoyar, pero bueno, ahora justo decías que de repente a veces no nos alcanza para poder ir, no sé, a restaurantes. ¿Y dónde quedan las caseritas? Y tenemos unas caseritas maravillosas, realmente. Yo me siento tan orgullosa y me siento muy feliz, de verdad, cuando yo me voy a comer donde mis caseritas, a comer una buena ranga, a comer diferentes tipos de cosas que nuestras caseritas hacen. Es un buen sándwich de cholita que pueden, realmente es espectacular. Y también, o sea, empecemos desde ahí, desde lo bajo también, aprendiéndoles a darles el lugar que se merecen. Para mí son las mamitas, para mí son ellas siempre las reinas que han nacido y que de repente a veces, por un limitante a veces, que no has tenido para ir a una universidad, como los que hemos tenido oportunidad de ir a una universidad para estudiar gastronomía, pero realmente hacen un trabajo maravilloso, son unas manos doradas para mí realmente, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que en Muchas cierta gracias. medida aquí en la ciudad de La Paz por lo menos tenemos un problema de accesibilidad en cuanto a la gastronomía porque, por ejemplo, Erwin al inicio del programa me doxió y dijo que yo vivo en Achumani, entonces ya salió el secreto. Ya lo pero doxiaron. digamos, a mí me gusta mucho la ranga y capaz no lo sepan, pero a mí me gusta mucho la ranga y por Achumani realmente no hay muchos lugares donde puedas comer No, ranga. no. Entonces, Tal vez en las casetas, pero mucho más, ¿no? claro, y eso, con suerte, chanfaina una vez me sorprendí mucho que encontré en el mercado. Entonces, es algo de que tengo que ir hasta el otro costado de la ciudad para comer una deliciosa ranga, pero si quiero comer hamburguesa, o sea, Cualquier esquina. estornudas y ya han abierto una nueva hamburguesería Sí, aquí. total, absolutamente. Pero es cierto, pasa bastante, ¿no? Tenemos que ir a ciertos lugares. Hace mucho, por ejemplo, a mí me pasó, cuando era niña iba a comer las cabezas de cordero, que eran deliciosas y las servían por la ceja. Entonces mi papá, había una hilera de filas y filas para poder hacer, entonces, y justo para un cumpleaños, no iba a cocinar las cabezas, pero dije voy a ir a comprar porque me acordaba que de niña yo había ido. Entonces cuando fui por la ceja preguntando este lugar, porque no ubicaba en realidad, y les dije, ¿dónde puedo comprar la cabeza de cordero? Y todos me miraban así como, ¿qué está hablando esta mujer? O sea, quiere comerse una cabeza de cordero, más o menos, así como, parecía que estaba mal yo. Bueno, al final lo encontré, el Sí, lugar, lo encontré, pero ya no habían como aquellos varios lugares que habían cuando era niña, ¿no? Entonces, ¿no? Y son muchas cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, algo que también me gustaba cuando iba al mercado con mi mami, habían te lo vendían en canastitas, el pescado, el ispi, con sal, que se llamaba papi, entonces, y te lo daban en un cono de periódico, recuerdo muy bien, que lo podías ir como picando, entonces eso también se ha ido perdiendo. Hay muchas cosas que se están perdiendo, ¿no? Sí, que hemos dejado, y ni siquiera los podemos comprar. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el conejo. Hablaba con mi novia de eso el otro día, y ella me dice como que yo nunca lo he probado. Y yo decía, no, pero es muy rico. E incluso si uno va al mercado, a cualquier otro mercado, que le digo, a Villa Fátima, al cruce de Villas, probablemente no lo pilla, solo lo va a pillar en la Rodríguez. Y ahí entra lo de la accesibilidad, que son cosas muy nuestras, que hay un conejo frito es bárbaro, o en Cocha un pichón tal vez ahí por Tarata. También, ¿no? O sea, hay que empezar como a rescatar también, ¿no? No sé si rescatar, sino darle valor, creo es el término correcto, a todo este tipo de productos, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora en esta época hay una flor del ceibo, la flor de chilichi. O sea, hay unas tortillas deliciosas, que hay el uchuco aliquileño que puedes tener, pero que pocas veces las vamos a encontrar, y seguramente si voy a Cochabamba hay los platos un poco más comerciales, ¿no? Claro. Donde se han posesionado, pero así los platos donde teníamos un ají de palomitas, cierto tipo de cositas, no los vamos a encontrar. Sí, no es usual, no es usual. Y ahora sí, al volver del corte, sí vamos a hablar un poco más acerca de su niñez, los inicios de la Chef Coral. Vamos a saber cómo era ella un poco en el cole, en la universidad. Vamos a conocer un poco más sobre su vida. Y después nos vamos a poner a jugar un poco raro. Volviendo del corte, seguimos con la Chef Coral. Esto es Otra Voz. Estamos de vuelta. Yo decía antes del corte que ahora es momento de charlar un poco más
sobre la vida de la chef Coral. Sabemos mucho de la chef Coral. Sabemos que ha trabajado en uno de los mejores restaurantes del mundo. Habíamos charlado de toda su fase un poco más profesional la anterior vez que pudimos charlar, pero no habíamos hablado casi de su niñez, de su infancia. Y a mí me gustaría saber cuál es su mejor recuerdo de la infancia. Creo que no tengo así como, no guardo muchos recuerdos así de la infancia, porque creo que fue una infancia un poco dura, vamos a decirlo, ¿no? Entonces creo que aprendí a bloquear ciertas cosas que no me han gustado, ¿no? Pero más que eso fue como, claro, no tienes como una infancia, porque desde muy joven he tenido que empezar a trabajar, ¿no? Entonces no tengo estos recuerdos de decirte que he jugado, que es muy poco lo que te puedo hacer una referencia hacia eso. Trabajaba con su mamá. Bueno, mi mamá, mi padre la había dejado a mi mamá y lo único que mi mamá sabía, digamos, entre comillas, hacer era cocinar. Entonces ella empezó vendiendo en la esquina de la 20 de octubre y Espiazu, vendía unos almuerzos. Y de allá que salía del colegio para poderle ayudar a repartir los almuerzos junto con mi hermano, llevarnos las ollas a casa, ella se iba al mercado y de limpiar y hacer el mise en place. Bueno, ahora te puedes decir con propiedad que era el mise en place y entonces nos tocaba a nosotros como ir pelando las papas, avanzando mientras llegaba mamá para poder hacer. Creo que dentro de los recuerdos bonitos también hemos tenido la oportunidad de vivir con mi abuelito y mi abuelito era el que le acompañaba muchas veces al mercado a mi mamá y siempre venía y mi abuelito hacía una sopa muy deliciosa porque compraba la rabadilla de cordero y nos hacía una sopita para como ese cansancio que teníamos como niños. Entonces siento que no hemos tenido como esa niñez como normal en realidad, sino siempre ha sido como trabajando. Y Coral, cuando era niña, sabía que quería dedicarse a la gastronomía, tomando en cuenta que capaz en su familia tenía referentes gastronómicos inmediatos. No, claramente yo no quería ser gastrónoma porque siempre lo que había aspirado era, a mí me daba mucho rabia cuando mi mamá, por ejemplo, no venía a una hora cívica del Día de la Madre, que ella era la agasajada y mi mamá estaba trabajando, entonces había ese faltante, ¿no? Y muchas cosas, y yo quería una vida diferente para mí, yo quería una vida un poco más familiar, vamos a decir, entre comillas, de tener a mi pareja o a mi esposo, tener a mi hijo o hijos, no sé, siento que tenía un poco más, de tener un trabajo un poco más normal, entre comillas, vamos a decir, pero la sangre es mucho más fuerte. A lo largo de los años me di cuenta que realmente lo que me gustaba era la gastronomía y seguramente, y me ha pasado en la vida real, seguro no le he dado mucha cantidad de tiempo a mi hijo en la actualidad, pero le trato de dar por lo menos un poco de calidad. No ha sido como he soñado. No, pero igual, y yo estoy seguro que su hijo está muy orgulloso de usted y mucho de lo que ha logrado, ¿no? Y yo quiero saber cómo era Coral de niña. En el colegio, por ejemplo. ¿Usted era traviesa, ahora más tranquila? Ah, no, de hecho yo era traviesa. Siempre he sido traviesa, sí. ¿Cuál fue su peor travesura? Ay, sabes, me gustaba subirme a los arcos de los de básquet para poder hacer, o sea, podía treparme hasta allá arriba y era así como súper atlética. Vamos a decir. Sí, era traviesa, sí, muy traviesa. Ay, la castigaba, no tanto. No, en realidad yo misma me lastimaba, pero a veces me caía y bueno, pero te caes y te levantas, ¿no? Entonces... Claro, como todo. Como todo. No se cae y se levanta. Sí. No se cae y se levanta. No, qué lindo. Pero, a ver, sale del colegio. ¿Cómo es el último año de colegio? ¿En el último año de colegio ya se da cuenta de que quiere ser gastrónoma? No. ¿O en qué momento dice, ya, esto es lo mío, a esto me dedico? Bueno, yo trabajaba desde que tenía 14 años, o sea, ya un trabajo formal donde percibía un salario y apoyaba a mi mamá, de alguna manera. Algunos momentos lo hacía de manera eventual para no descuidar tampoco la parte de los estudios. Entonces iba y trabajaba los fines de semana, me iba ahí en aquellas oportunidades a los Yungas, por ejemplo, a Coroico a trabajar, y inicié como lavaplatos, ¿no? Iba, lavaba algunos platos y créeme que ahí también era como fortalecía lo que realmente no quería hacerlo, ¿no? Porque realmente lavabas un montón de platos y cosas así y decías, no, por Dios, no quieres eso para tu vida. Pero ahí van naciendo, digamos, mi pasión o vuelvo como a descubrir en realidad, ¿no? No ha sido después de que he sido bachiller el que he estudiado gastronomía. Yo he sido cocinera empírica, siempre digo, desde los 14 años, digamos que he ido como volviendo a inmiscuirme dentro de la gastronomía y ya posterior, ya cuando ya estaba con
con pareja, con mi hijo, que era un poco recién entré a la universidad, ¿no? Para poder estudiar la gastronomía, para hacerlo un poco a nivel profesional. ¿Y cómo toma la decisión de estudiar gastronomía? Es algo súper chistoso, ¿no? Porque yo trabajaba en una empresa de fast food muy grande y me dio como una parálisis facial. Entonces no podía trabajar bajo presión. Y ahí recuerdo, y creo que uno de los mejores consejos del papá de mi hijo fue de que de repente es que me dijo, ahorita eres ágil, recuerdo muy bien, pero más adelante no vas a hacer, y no tenía en ese momento estudios, y me dijo, tienes que tener algo que te pueda respaldar. Y lo único que se me venía a la cabeza es que yo tengo que estudiar administración de empresa, porque ya en esa época era administradora, a esa corta edad, digamos, y me dicen, no, yo te veo que eres muy feliz en la cocina, ¿y por qué no estudias gastronomía? Entonces, no estaba un poco segura porque era algo que siempre lo iba pateando o le hacía una barrera, ¿no? Muy pocas universidades en ese entonces. Yo he ingresado a la Universidad de los Andes, soy la segunda promoción de esta universidad, y había la escuela hotelera y había otro instituto más, y ahí empecé a formarme, y ahí conocí a una persona que se llama Karim Lamet, que fue mi chef, donde realmente fortaleció aquella pasión que tenía, ¿no? O sea, me hizo como rememorar, recordar aquello y bueno, en la actualidad ahora Karim vive en Francia y realmente me encantaría verla y decirle cómo hemos llevado la gastronomía, ¿no? Que aquel amor que ella me lo ha transmitido, lo he seguido ahora. Tal vez ella lo está viendo a usted. Mire que MasterChef es un programa tan viral y tan internacional. Personalmente, con mi mamá, veíamos siempre el MasterChef México, el MasterChef Colombia, el MasterChef Argentina, el MasterChef España. Y yo sé, y he estado viendo comentarios y demás, que hay mucha gente que la sigue desde otros países, así que muy probablemente ella la esté viendo. Ojalá, de verdad, es algo maravilloso. He tenido 2 profesores, tanto Karim Lamet como Julio Lafuente, donde realmente te hacen nacer, ¿no? Una pasión que de repente yo la tenía dormida, ¿no? Ellos la han logrado hacer despertar. Y algo que me da bastante curiosidad respecto a su formación, bueno, más bien necesito tu opinión respecto a este tema. ¿Qué tan necesario es que alguien estudie gastronomía para ser un chef? Porque sucede que muchas de las cocineras más prolíficas de nuestro país son caseritas que están cocinando por laburo y nunca han pasado por una escuela de cocina, y aún así son bastante importantes. Como en todo, la escuela te da una base, ¿no? Pero en realidad esto es una materia que es práctica, tú lo aprendes. El 10% te la da la escuela, vamos a decir, y el 90% tú la tienes que aprender en la cocina, haciendo, practicando, ¿no? Y siento que deben ser como en otras carreras también lo que sucede, ¿no? En la práctica nosotros vamos a aprender, pero no necesariamente. Yo me he topado con gente, por ejemplo, con algunos amigos mexicanos allá en Noma, y a mí me parecía algo curioso porque los chicos habían estado con Ferran Adrián, que era el Bully, que era también como un primer restaurante allá, y ellos terminaron la pasantía con ellos y habían pasado a Noma. Entonces a mí me parecía me parecía curioso por qué viajaban estos jóvenes tanto, y alguna vez hablando con ellos me dicen que no habían entrado en una escuela. Entonces me parecía como extraño, y digo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo has podido entrar en un restaurante cuando ni siquiera tienes escuela? Y ellos me decían que la gastronomía era muy cara, estudiar gastronomía, bueno, es en realidad cara, pero en México también era muy cara, y ellos habían preferido aprender haciendo, Wow. ¿no? Entonces, y viajaban por diferentes tipos de restaurantes, y bueno, ahora inclusive muchos de ellos están dentro de las listas del 50 Best, algunos amigos que he tenido en aquel entonces, ¿no? Entonces, ellos te puedo decir que no han entrado en una escuela, pero han practicado, ¿no? Porque la gastronomía, específicamente la cocina, simplemente es práctica, ¿no? Así nació también el modelo de Gusto, cuando nació como una escuela, 10% teórico, 90% práctico. Qué bello. Y en este tiempo en el que ya para cerrar, antes de irnos al corte y irnos a una parte donde nos vamos a poner a jugar nomás, en este tiempo en el que usted está para Europa, ¿ha tenido algún momento en el que usted dijo, ya no puedo más, lo dejo acá? ¿O ha seguido con el impulso? Sabes, yo tengo uno de mis grandes inspiraciones y mi gran motor siempre ha sido mi hijo. Seguramente, ¿no? O sea, de repente estás del otro lado del mundo y tu hijo está
a veces está enfermo y no puedes hacer nada porque está del otro lado. Entonces son momentos en que miércoles, o sea, quieres volver a casa, quieres agarrar a tu hijo y abrazarlo. Pero ahí también recordaba y decía, tiene que valer cada minuto que estoy acá para que sea algo en la vida. O sea, mi hijo es el motor de mi vida. Nos pone muy emocionados. A nosotros también. Nos emociona mucho. Sabemos que su hijo está muy orgulloso de usted. Pero bueno, volviendo al corte, nos vamos a poner a jugar un poquito. Enseguida volvemos. Esto es Otra Voz. Estamos de vuelta y es un momento en el que nos vamos a poner a jugar un poco más. Primero, dulces. ¿Te parece bien? Dulces, dulces. Vamos a probar su paladar. A ver, vamos a poner un poco en juego el paladar de la Chef Coral. Para la gente que ya nos sigue y nos ha podido ver antes, conoce un poco cómo va la cuestión, le voy a explicar un poco la Chef Coral. Estos dulces tienen dos posibilidades. O pueden ser muy ricos, o pueden ser muy feos. Y mientras, vamos a comer los dulces mientras vamos charlando, así que... ¡No! Ya. Sí, dele con el dulce. Ese puede ser muy rico, puede ser muy feo. Ese es probablemente los más suaves. Ese puede ser pasta de diente o blueberry. Y vamos a sacar un par para nosotros dos, que no se ven muy amables. No me hagas esto, Andrés, por favor. ¿Qué tal? Pasta dental. Pasta dental. Me encanta. Bueno, en lo que cabe creo que... ¿Estos pueden ser de pescado muerto o Dios de smoothie de banana? No, si es de pescado muerto a mí no me va a querer besar. Pero a ver. No. Tengo antojo de pescado entonces. Guayaque. A ver. No, sí sabe bien nomás. ¿Sí? Sí, qué Bien. Ah, God. Otra voz 1, Coral, Ayoro a 0. No, pero ¿por qué? Igual? Ah, bueno, sí. Deberíamos Sí, llevar un sí. contador, sí, hay que No, hay ponerle. que tener... Vamos a empezar a hacer un contador ahí abajito. Pero, mientras vamos comiendo el dulce, nosotros hacemos algo que es con todos los invitados. ¿Quién es su contacto más famoso en su lista de contactos de su teléfono? Anabel Angus. Vamos a intentar llamar a Anabel Angus. ¿Te Ay, parece no sé, bien? Intentamos a ver. llamar a Anabel. A ver si nos contesta. Capaz que no, porque ahorita seguro está con el Santi cuidándolo, pero a ver, voy a intentar. A ver, intentemos, a ver si... Dígale que somos nosotros y así se contesta. Nos Están llamando de un programa de Radio Herbol. El más escuchado en Cancha Parlaspa. En Cancha Parlaspa. Un saludo a gente de Cancha Parlaspa y en Los Cochabamba. amamos. Los queremos. Uy, a ver, estamos llamando a... ¿Cómo que los queremos? Los amamos. Los amamos. Uy. A ver. Hemos tenido relativa buena suerte con los invitados. Hola Coral, soy Bianca. Bianquita, bueno, quería hablar con Anabel. Sí, Coral, perdón, a mí está acá en un evento de tractores y todo eso y está de maestra de ceremonia. Yo le digo que le devuelva la llamada. Ok. Cuando acabemos. No, mandale un abrazo. Hablamos después. Gracias, querida Bianca. Chao, chao. Chao, besos, chao. Bueno, Bianca es la asistente de Anabel y ahorita Anabel, bueno, hicieron comunicar. Un saludo a Bianca. ¿Cuenta? ¿No cuenta? No sé. Parcialmente. Como que parcialmente. Seguimos Sí, con ¿no? la racha, relativamente. Sí, como que nos contestaron de su número por una novela. Era el teléfono de Anabel, ¿no? Medio que cuenta. Nada, Sí. saludo a Anabel Angus, que seguro la va a estar viendo después. No, seguro me va a llamar al salir para ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, Todo bien. Anita, todo está Todo tranquilo. He dejado el trabajo, estaba preocupada. Ojalá no, está trabajando ahorita, seguramente está haciendo algo. Dijeron con los tractores. Sí, dijo que está de... Santa Cruz y los tractores. Sí, es momento de otro dulce. Y luego pimponeamos un poquito. Más dulces. Más dulces. Ujú, nunca se acaban. No, sí, duran mucho. A ver, hay uno blanco y uno café. Vamos a ver. Voy a ir con este. Con el café. Ok, ese puede ser de capuchino o hígado encebollado. A ver. Yes, capuchino. Y le va a tocar uno a Alan, a ver. Le tocó uno blanco. El tuyo puede ser de lavaplatos sucio o pastel de cumpleaños.
Pastel de cumpleaños. No, y yo ya no quiero. Probabilísticamente tengo las de perder. Hija, a ver, es rojo. Este puede ser de Curita Vieja o de Lima. A ver, vamos a ver. Un saludo a Iván Lima. Un saludo. Ah, que sí nos escuchan. Nos escucha mucho Iván Lima. No. No. Cobra el contador. Coral 2, otra voz. No me va a quedar tal vez. No. Sabe hospital. Qué específico, ¿sabes? Como si hubieras comido alguna vez un hospital. Pero es esa sensación. Ok. No está horrible, pero no está rico tampoco. Gajes del oficio. Gajes del oficio, nos toca. Es momento de pimponear un poquito. ¿Les parece bien? Vamos a lanzar 4 nombres y tienen que decir lo primero que le venga a la cabeza. Ya. Lo primero, sin pensarlo mucho. Empieza Ay, no. Klaus Meyer. Una persona es una palabra, ¿no es cierto? Sí, una No, frase lo que venga, muy lo que breve, venga a la sí. cabeza. Admiración, Admiración. Marco Bonifaz. complicidad, Complicidad. Anabel Angus. humildad, Marcos González. payasadas. Payasada. ¿Y qué le podría decir a toda la gente que le está viendo, que la sigue todos los días por MasterChef? Gracias de verdad por seguirnos día a día. Yo siempre digo, esto es como una novela la cual estamos viendo. Así que, bueno, estoy muy agradecida con cada uno de las personas que me tiende un abrazo, me pide una fotografía. De verdad, para mí es maravilloso. Con los niños, nunca pensé que Master hubiera llegado a los niños y realmente me siento tan feliz y tan dichosa de estar viviendo esto. De la gastronomía, principalmente en mi país. Gracias, Chef Coral. Última pregunta, ¿quién gana MasterChef? Ah, no Uy. respondo. No. No. Andrés, Ya. vas a hacer que nos cierren el programa. Listo, vetados, chao. Ha sido un año y medio increíble. No, gracias. Ya lo vamos a estar conociendo. Vamos a seguir todavía todo su trabajo. Gracias por habernos dado la oportunidad de charlar con usted. Siempre es muy lindo charlar con usted, Chef. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Yo estoy feliz de poder compartir. Denle un saludo también a Gabo, sé que está un poco delicado de salud, así que bueno, le mando un gran abrazo y a todo el equipo, muchísimas gracias de verdad. A usted, gracias a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy por seguirnos una semana más. Es un placer. Hay una llamada telefónica. Tenemos una llamada telefónica, ¿le parece si la contestamos? Ok. increíble. Tenemos ahí una llamada telefónica. A ver, estamos con Julio Vidal desde la ciudad de La Paz. Julio, ¿cómo estás? ¿Nos puedes escuchar? No, Ciudad de La Paz, por favor. Quiero felicitar a la dama y a través de ella a los 2 otros chefs y a todos los que quedan como cocineros que están aprendiendo a través de estos peritos para poder saborear los alimentos. Quiero pedirle un marcado favor. Usted les pueda dar un abrazo a Anita, a la conductora. MasterChef Bolivia es uno de los mejores programas televisivos. Muchas gracias, bendiciones y siempre lo mejor día y noche para todos ustedes. Mil gracias. Gracias, señor Julio Vidal. Gracias por los mensajes. Muchas gracias de verdad, señor Julio Vidal. Voy a ser presente. Ya estoy muy prontito en Santa Cruz, me voy ya esta semana. Les voy a dar un abrazo a mi querida Anabel Angus, pero también a los Marcos, que siempre les digo, y a todo el equipo. Muchas gracias, Bolivia, por seguirnos, de verdad. Muchas gracias, señor Julio Vidal, que de repente sus palabras son muy, muy reconfortantes para todos nosotros. Gracias, nos llena el corazón. Siempre recibir mensajes tan bonitos de la gente que nos escucha.
nos pone muy, muy alegres. Gracias, Chef Coral, por haber estado con nosotros todo el el de cariño. hoy. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado allá desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus movilidades, a donde se estaban dirigiendo. Gracias por habernos seguido un día más. Y va a ser hasta el siguiente fin de semana. El próximo, si Dios quiere. Sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Nos vamos a volver a encontrar. Esperamos tenerla con nosotros nuevamente en un futuro. Seguro que sí. Gracias, Chef. Gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos el siguiente sábado. Esto ha sido Otra Voz.